Hola, buenos días. Estamos a miércoles día 24. La noche ha sido larga. Hemos tenido, recuerden, dos programas anoche, el confirmado de las 12 y tuvimos conversaciones con Zulu a la madrugada. A veces uno debe de buscar los huecos imposibles para intentar explicar historias, porque estamos en una situación cada vez más donde, y lo hemos dicho desde hace días, no se sabe muy bien dónde estamos, vamos a decirlo así de claro. A veces definimos nosotros mismos en nuestras conversaciones que si estamos en el centro del huracán, y saben que cuando está uno en el centro del huracán no sabe exactamente para dónde moverse o si debe moverse. Y es una situación extraña, porque parece que todo está hecho, que solo hay que esperar la tormenta final y hay que ver por dónde van a salir. Líderes amortizados, ya no solo hablamos de gente ya totalmente fuera de circulación, como Inés Arrimadas, el propio Pablo Casado o incluso Pablo Iglesias. Es esa situación donde parece que todo está descontado, que nadie sabe exactamente qué falta para que la cosa, vamos a decirlo así en una palabra vulgar, reviente, pero que se van sumando escenas, vamos a decirlo de esta manera, que parece que solo llevan al mismo camino. Esto está acabado, solo hay que ver cuándo y sobre todo cómo. También hay que ver a quién va a afectar y a quién no va a afectar, porque se está hablando mucho de la posible ruptura del gobierno, vamos a hacerlo así. Está claro que Pablo Iglesias, como decimos, ya está amortizado totalmente, pero claro, una posible implosión dentro del gobierno se llevaría por delante a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez seguiría comandando, Pedro Sánchez sería el bueno de la película. Esa es una de las cuestiones claves. ¿Hasta qué punto se está manejando la situación o hasta qué punto la situación está manejando a los personajes? Porque al final las decisiones cada vez son más etéreas, más simplonas, vamos a decirlo de alguna manera, y emergen, eso sí, algunos comentarios, algunas cosas que te dan pistas para intentar ver cuál es el siguiente paso. Y como decimos, las decisiones cada vez son más etéreas o más ambiguas. Hoy lo hemos visto en el Congreso, donde el presidente Sánchez ha anunciado un paquete de 11.000 millones, que se dice pronto, 11.000 millones, a empresas, pymes y autónomos, que nos recuerda aquellas 200.000 millones del principio de la crisis que nunca existieron. Pues estos 11.000, sinceramente, primero, no ha puesto fecha, segundo, no ha dicho cómo, y tercero, lo ha soltado como las típicas frases de propaganda de Sánchez. Voy a dar 11.000 millones que a lo mejor ni los tiene el gobierno. En todo caso, si los tiene será de robar continuamente a autónomos, pymes y otros sectores que crean valor añadido a la sociedad. Pues claro, en 11.000 millones mete el presidente a las empresas, supongo a todas esas que van al SEPI, es decir, esas empresas que piden 200, 300, 1.000 millones de euros para sobrevivir, que seguramente los necesitan, nadie lo va a negar, pero claro, si echamos 1.000 millones a una empresa, seguramente a 1.000 autónomos los dejamos tirados en la calle. Porque la realidad es esa. Aquí se abandona al 90% del tejido empresarial de este país, al 90% de los que generan riqueza, se les dejan tirados y se les promete cosas extrañas. Ya hablamos en su momento de lo que pasó en Cataluña, que daban esos miserables 2.000 euros a los autónomos, que lo pusieron y fue primero que llega, primero se lo lleva, luego rectificaron, lo volvieron a hacer y luego unos días antes de las elecciones anunciaron un nuevo plan que todavía no está dotado. Es decir, la Generalitat, las administraciones funcionan un poco a golpe de efecto, vamos a decirlo así claro. Ahora habla Sánchez 11.000, ya verán como los medios prostituidos se pasarán el día diciendo salvamos las empresas, no sé qué, y la realidad es que 11.000 millones no llegan para nada. ¿Cuántas empresas, cuántos autónomos han muerto? Y aquí decimos en los dobles sentidos, en el real y en el hipotético económico, en este año de abandono. Solo hay que pasearse por las calles, algo que no hace obviamente Sánchez ni nadie de su cuadrilla, para darse cuenta de la realidad que hay en este país. En este país la realidad no se soluciona con 11.000 millones, como está claro que tampoco se soluciona temas que salieron ayer, con subvencionar a los sindicatos con un 56% más que el año anterior. Sí,
esos que solo gastan el dinero en mariscos, esos que no se les ha visto el pelo ni un día, esos que no es que abandonen, sino que ya prostituyen su vida liberándose y no volviendo jamás a trabajar. Una panda de vagos ineptos que realmente uno entiende que le den más del 56%, porque claro, se juntan con el gobierno y entre ellos parece que todo se hace. Porque la realidad en este país hay que explicarla así de clara. Nos hemos acostumbrado a unos mangantes y a una gentuza que es difícil de mover. Ayer lo comentamos en el programa Zulu, es decir, que estamos en una situación compleja donde los movimientos, y en el caso de los jueces lo que hablábamos, se da todo por entendido y a veces salirte un poco de esa carretera que algunos llaman democracia, otros llamamos también democracia, pero democracia de unos, no de todos, parece que es un error. Y a veces hay que salirse de la carretera porque a veces hay que mirar desde la lejanía, subirse a una montaña para ver la realidad del país. Y la realidad del país no es la que explica Sánchez, no es obviamente la que explica Iglesias o la concubina, como por ejemplo las manifestaciones del 8M, o que Irene Montero fuera la que ha hecho que las mujeres trabajen. No, 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 no. La realidad es otra. La realidad es la dura realidad. Y en el caso de la política lo hemos explicado. Y en el caso de Montero lo hemos explicado. Una persona se va a la cama con otro señor y la nombran ministro. Punto. No hay más historias visto de este Marte. No tenemos que buscarle más explicaciones. Cero currículum, cero historia, cama, hijos, ministro. Punto. Las cosas claras y rotundas. Y en ese sentido, uno puede equivocarse y uno puede hacer mal las cosas y uno puede mentir. El caso de Sánchez es algo incuestionable. Ahora está reconociendo que se gestionó mal la primera ola. Oiga, en política, si usted hace mal las cosas, no se explica, se dimite y se va a casa. Pero ¿dónde vamos a empezar a explicar cosas con seriedad? ¿Dónde puede caerse muerto Sánchez? ¿Quién le va a contratar a Sánchez? Veamos el ejemplo de Zapatero. Un presidente inepto que no ha encontrado ningún lugar de trabajo excepto la corrupta Venezuela, vamos a decirlo así de claro, porque es un perfecto impresentable, un Nindundi que ha llegado donde ha llegado nadie sabe cómo, con sonrisa estrafalaria, lo mismo que Sánchez, con la diferencia, como dice la ministra Robles, que Sánchez está muy bueno. Vamos a reconocer su gran mérito y que de ahí se habrá llevado unos cuantos miles de votos. Pero claro, la política, no sé, a la gente lo que quiere es líderes que le entusiasmen, que en momentos críticos, y no vamos a citar aquí a Churchill, pero en momentos críticos, aunque no estén buenos, vamos a explicar el ejemplo que hemos dicho, solucionen los problemas, animen a la gente, se integren en la mentalidad de la gente, sepan los problemas de la gente. Y eso parece que no está en la sociedad actual. No lo tiene ni Sánchez, no lo tiene ningún ministro, ¿qué vamos a decir? De Casado o Arrimadas, no lo tienen tampoco. Y de Iglesias, ¿qué vamos a decir? Que lo que se preocupa es de concubinas y de seguir llenando el vergel, vamos a decirlo así de claro. Un día una, un día otra, un día un cargo, un día te monto un periódico, un día te monto un ministerio, un día te monto, vaya usted a saber qué. Y esa es la realidad que a veces parece difícil explicar. Hay que explicar historias reales, aunque sean duras. Aunque la gente no las acabe de entender, aunque luego te critiquen, hay que explicar la realidad. Y la realidad no es ponerse la bata de un partido y leer la historia de esa manera, sino es intentar separarte de todo y ver las cosas, con claros y oscuros, obviamente, pero intentar hacerlo. Y la realidad de este país ahora mismo es esa, que parece que no hay nada real, parece que no hay nada previsible, parece que todo está a punto de estallar, pero parece que no hay nada que lo detone. Esa es la actual realidad. Y es cierto que una de las cosas interesantes e inteligentes en este momento es explicar las cosas con tino y acierto, no con manifestaciones para la galería. Y en ese sentido, algunos que saben, porque lo hemos explicado en alguna ocasión, que no somos precisamente los más monárquicos del país, pues reconocemos que las palabras de ayer del rey Felipe pues son simple y llanamente correctas. Hay que reconocer la figura del rey emérito el día 23F
porque sin él ni esos partidos ni nadie estaría. Que luego el rey supuestamente emérito ha hecho cosas que no son elegantes, oiga, es su problema. Y si es un problema común, pues que se le juzgue y se le sentencie. Pero no hay que quitar los méritos de las cosas bien que haces. Lo hemos explicado en alguna ocasión y a alguno le irrita. Algunos pensamos que cuando llegó el gobierno socialista en el 82, pues hizo bien las cosas al principio. Era necesario incluso ese cambio, esa entrada de esa variabilidad. Algunos opinamos que cuando entró en su momento el presidente Aznar, también hizo unas buenas decisiones al principio. Y es más, algunos creemos que prácticamente la mayoría de políticos empezaron su actividad con fuerza y con ganas. Ya hablamos de los históricos. Pero luego el problema muchas veces es cuando te confías en tus capacidades. Crees que todo va sobre ruedas. Ves que el dinero fácil te llega y crees que no has de hacer nada para esforzarte. Y ese es el problema. Luego te rodeas obviamente de más chorizos de lo que puedes tú llegar a ser. Y a veces el no control es difícil en una situación. Pero insistimos, a quien hace bien las cosas hay que reconocerlas sin manías. Estamos en una época donde todo lo que tiene que ver con el rey emérito es malo oliente, vamos a decirlo así de claro, con dudas de mucha gente, pero oiga, si en un momento dado hizo las cosas bien, se le reconoce, se le aplaude y punto. ¿Que uno ha de vivir de esos aplausos? No, totalmente equivocado. Uno ha de vivir del día a día, ha de vivir de lo que hace y de lo que necesita para sobrevivir. Y aquí podemos decir una cosa importante. El ejemplo de un gobierno de coalición, ¿cuándo empezó? Pues puede ser interesante. Nunca había pasado en este país. Y es una forma de intentar adivinar cómo funcionan las relaciones entre partidos y cómo puede funcionar en España un gobierno de coalición. Pero claro, no se puede vivir de eso toda la vida. No se puede vivir toda la vida como hacen los socialistas y Podemos, de que somos de izquierdas, teóricamente, obviamente, ¿eh? Y nos preocupamos por el pueblo y por la gente. No, 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 no. Eso sería como que pretender que el rey viva toda la vida del 23F, el rey emérito. Y no. Tú has de evolucionar y has de hacer las cosas bien continuamente. Y igual que esos de izquierda critican la figura del rey por motivos X, más reales o menos reales, vamos a entrar claramente, no significa dos cosas. Una, que no se haya de reconocer ese principio bien hecho, esa transición para algunos ejemplar, y dos, que el propio monarca en este caso no haya sabido entender cómo debe evolucionar su propia forma de ser con el país. Y ahí lo podemos ejemplarizar en el gobierno. Algunos podemos creer que un gobierno de coalición es un experimento interesante entre quien entre en la disputa, pero está claro que lo que luego quiere la gente son resultados y hechos. Y en eso ha sido un total y completo fracaso. Y es el mismo ejemplo que también podemos ver en otros aspectos, por ejemplo, en el campo judicial, con las disputas del Consejo General del Poder Judicial, que ahora parece que van a haber acuerdos y van a meter al PNV por el medio cuando no tiene más representación que otros partidos como Vox, que no va a pintar nada. Pues no, señores, la esencia es respetar las votaciones de la gente de la democracia. Y si esos señores tienen muchos menos que otros, pues den la oportunidad, den algo a ese partido. Partiendo del concepto que hemos dicho en alguna ocasión, y repetimos nuevamente, creemos que el Poder Judicial ha de picar la mesa y decir, oiga, los jueces lo elegimos nosotros. Somos un poder aparte y tenemos carácter. No hagan los jueces lo del rey, lo de la izquierda, de decir, como en su día hicimos bien las cosas, somos jueces, ahora nos quedamos cómodos que los partidos elijan a nuestros miembros. No, ese fue el error del rey emérito, ese fue el error de la izquierda de coalición, ese puede ser el error de los jueces. Creer que nada se puede cambiar, creer que las cosas se hacen por inercia, creer que este país funciona solo y no ser conscientes de que su responsabilidad no es solo poner sentencias, sino ser un poder del Estado eficiente y eficaz. Por eso,
Cuando alguien va a contracorriente, cuando alguien dice las cosas con claridad, uno desde la distancia mayor o menor debe estar de acuerdo. Y en eso son las palabras de ayer del rey Felipe. Hay que reconocer la figura de su padre durante el 23F. ¿Qué es lo que ayer realmente se estaba hablando? Nadie está hablando de otras historias, ni incluso de las amantes, ni nada, que nos importa bien poco. Cada uno hace con su vida personal lo que quiere. Si no, le pregunten a Pablo Iglesias, que al menos el rey parece que no las ha colocado en un Consejo de Ministros. Pablo Iglesias sí que las coloca en diversos puestos. Y sorprende que eso que es criticable a uno, a otro se le da como don entre piernas, vamos a decirlo así de claro y de vulgar. En todo caso, nos vamos a emplazar a más tarde. Las mañanas ya saben que son a veces para reflexionar así en general. Hoy aparte es un día que acabamos a las 4 de la mañana con el programa de Zulu. Pero bueno, estamos contentos por la audiencia, estamos contentos también por tener casi 200 personas online a las 3 y pico de la mañana. Agradecerles a todos ellos y a todos los que obviamente dormían también, porque no vamos a exigir estas cosas, más faltaría. Intentamos esforzarnos cada día, intentamos hacerlo mejor. Recuerden lo que decíamos ayer, si conseguimos elevar el número de suscritos al canal, pues genial. Cuantos más seamos, más podremos explicar historias, más podremos llegar a la gente y más podremos intentar no pensar que todo funciona por inercia, sino que funciona por algo básico. Analizar, explicar e intentar que las historias lleguen al máximo posible de gente. Nos emplazamos a más tarde durante el día de hoy. Como siempre decimos, seguimos.